ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Estamos haciendo este Ciudadano ADN de día lunes para compartir con ustedes el inicio de este año 2025 ya en tierra derecha, con una semana completita, con el primer lunes hábil y reaccionando también a todo lo que está pasando. Vamos a ir actualizando absolutamente todo lo que ocurra en Chile y el mundo. Pero como cada lunes, las buenas tradiciones, además, en un nuevo año se mantienen. Y una que nosotros llevamos hace rato ya es nuestros lunes de salud mental. Por eso está con nosotros a esta hora el psicólogo Eduardo Sandoval, académico de la Universidad Autónoma, para hablar de vacaciones. Porque siempre decimos que nos cuesta darnos ratos para nosotros, tomarnos tiempo, disfrutar el ocio, pero que todos esperamos las vacaciones. ¿Las aprovecharemos? ¿Aprovecharemos o no? Sí, lo aprovecharemos todo. A ver, ¿hay que planear las vacaciones o solo dejarse llevar? Ponte tú. ¿Estresan las vacaciones? ¿Cuántas vacaciones hay que tomarse para que sean vacaciones? A veces las vacaciones estresan, ¿eh? A veces hay que tomarse vacaciones de las vacaciones. Sí, por eso digo. Eduardo Sandoval, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Eduardo. Gusto saludarle. ¿Cómo le va? Eduardo, Bien, gracias. Partamos por una cosa básica. ¿Qué podemos considerar realmente una vacación? Con el concepto de que las vacaciones tienen que ser un periodo donde uno descanse, se recupere, aproveche el tiempo libre y todas esas cosas las que vamos a profundizar luego. Pero ¿cuánto tiempo debiera ser para que eso pase? Bueno, eso es una pregunta que se hacen muchas personas, pero desde el punto de vista de la psicología y desde la gestión de la salud mental, se estima que alrededor de 7 a 10 días consecutivos ya implican una desconexión y brindan un descanso reparador para las personas. Es decir, podríamos señalar que ya desde esa cantidad de días, sobre esa cantidad de días, la persona alcanzaría al menos un descanso reparador fuera de la rutina agobiante que uno tiene el resto del año. Ojo ahí, porque muchas veces uno se toma solo unos pocos días y después para dejarlos para las vacaciones de invierno, entonces la cosa no funciona tanto. ¿Conviene en ese aspecto, Eduardo, tener una especie de plan de vacaciones? Porque uno de pronto dice, ya estos días vamos a hacer esto más o menos, y deja algún grado de estructura, pero también yo creo que las vacaciones a veces estresan también. Exacto. No es un juego de palabras, yo creo que de verdad estresan de pronto. Exacto. Sí, bueno, lo recomendable en primer lugar es que las vacaciones sí deben tener al menos una planificación general de lo que se espera realizar durante ese periodo de tiempo. Ya, por tanto, podría ser un factor de riesgo el que uno no tenga ningún tipo de planificación o al menos alguna idea en mente de lo que se espera hacer. Lo recomendable es que las personas procuren una organización, una idea general, un panorama relativamente estable de lo que se desea realizar durante este periodo. Y eso implica, obviamente, también tener la necesaria flexibilidad para que en el marco de esas actividades planificadas puede ser que algunas resulten, como puede ser que otras no necesariamente resulten como inicialmente se tenía planteado. Por eso que hay que tener mucho equilibrio, sobre todo por parte de los adultos, para que no sobrecarguemos excesivamente a los niños y jóvenes de exceso de tareas, de horarios y de rutina, pero que sea una instancia en la que sí se puedan encontrar todos los integrantes de la familia, compartir y realizar al menos algunas de las actividades que inicialmente tienen previstas. Claro. Ahí está bueno eso de actividades previstas, porque pasa mucho, sobre todo en las vacaciones de invierno, que son periodos en que los papás no están de vacaciones, pero imagino que también pasa en el verano, porque los niños y niñas tienen 2 meses de vacaciones y los padres obviamente no pueden estar en todo ese periodo, que hay papás y mamás que se estresan y lo único que quieren es tenerle una agenda completa de actividades a los niños y niñas hecha, como que o se van a un campamento de verano, o mira, este fin de semana te vas donde la abuela, pero el siguiente vas a ir a un taller y después te voy a llevar a no sé dónde. Y ¿es conveniente eso? Porque yo creo que los papás van a terminar más estresados que los niños si es que efectivamente se abocan tanto a tener todo el tiempo de los niños y niñas agendado, por decir de alguna manera. Exacto, ese es un tremendo tema. En primer lugar, usualmente a veces uno puede incurrir en el error de tenerle una agenda completa y nutrida de tareas y actividades a los niños, considerando que tienen 2 meses, cuando no necesariamente eso es real y no necesariamente va a ser funcional.
yo podría recomendar en términos generales algunas cuestiones fundamentales para que las vacaciones, sobre todo en el caso de los niños, sean funcionales. Lo primero es que más allá de la planificación y entendiendo que no todos los padres pueden tener un periodo tan prolongado de vacaciones, hay que asegurar algunas condiciones mínimas para una adecuada gestión de la salud mental. Lo primero, mantener rutinas de sueño constante. O sea, eso es funcional y eso es necesario porque recordemos que sobre todo en el caso de los niños menores de 12 años, en nuestro cerebro está en una etapa de expansión y desarrollo y el sueño tiene funciones de restauración fisiológica y cumple funciones importantes en todo el proceso de crecimiento y metabolismo. Lo digo porque en general cuando se da en el periodo de vacaciones a veces algunos papás o mamás incurren en esta idea de que hay que darles libertad a los niños porque como estuvieron todo el año escolarizados hay que dejarlos ser. No. Lo recomendable es que se procure mantener las rutinas de sueño constante porque eso favorece el bienestar físico y emocional y además brinda condiciones ideales para el descanso reparador. El segundo punto, que es importantísimo también, es fomentar una dieta equilibrada, es decir, en tiempos de horario, porciones adecuadas en función del rango etario, porque aquí tenemos otra tentación, dejar que los niños coman lo que quieran porque están de vacaciones. Y eso tampoco pasa a ser muy recomendable. Es importante mantener los horarios adecuados para las rutinas de alimentación y mantener además las dosis y las porciones acordes a la edad de los niños. El tercer punto que yo creo que es vital también es priorizar las actividades del aire libre. Es decir, aquí sí que es importante quizás reducir el tiempo de exposición a las pantallas o los dispositivos móviles y procurar que los niños tengan mayor contacto con la naturaleza. Y esto no se trata solamente de viajar a algún lugar específico, sino que, por ejemplo, que los papás al finalizar la jornada de trabajo puedan salir a caminar todos juntos, que puedan ir a un parque, que puedan hacer clasificaciones de árboles, de plantas dentro de una plaza, que puedan realizar deporte o actividades deportivas al aire libre con fines recreativos, ¿cierto? Que dentro de estas caminatas o de tiempos de compartir al aire libre también puedan tener juegos de ocio o de recreación. Y además de la exposición al aire libre o a la naturaleza, es vital también que los niños puedan aprender a explorar algunos pasatiempos, más allá de las actividades tradicionales que realizan dentro del año. Atreverse a explorar otras cosas, más allá de las rutinas claras que tienen asociadas a los deberes escolares. Y otro punto importante que yo creo que también es clave y que no requiere tantos costos, es, por ejemplo, incorporar dentro de la rutina y antes de acostarse, por ejemplo, un balance general de cómo estuvo el día, la lectura de algún cuento corto, y además en una sociedad que está tan estresada y tan hiperestimulada, yo creo que también necesitamos los adultos y los niños y los jóvenes también atrevernos a explorar y a entrenarnos en técnicas de atención plena o de relajación, sobre todo al término del día. Yo creo que eso es muy beneficioso para la familia. Sí, pues todo lo que se llama el mindfulness también, que tanto se ha puesto de moda para que la gente lo entienda. Hablando precisamente de las vacaciones de verano, cómo aprovecharlas, cómo hacer que los estudiantes de verdad, además, mejoren sus distintas cualidades, diría yo, en esta época, Eduardo, porque muchos, claro, se dedican a hacer talleres, otros empiezan a practicar algún deporte, otros se reencuentran a lo mejor con amigos y amigas, y eso siempre va a poder ser crecimiento, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, es muy importante además fomentar todas aquellas instancias que contribuyan a la socialización entre pares. Eso siempre es beneficioso y creo que eso es algo que perfectamente se puede promover durante las vacaciones, que los niños compartan con sus pares, que aprendan de ellos, que interactúen, porque eso les va a permitir hacer el símil de lo que a futuro van a ser las dinámicas relacionales que ellos van a establecer. Y también les entrega las herramientas necesarias gradualmente para que desarrollen habilidades relacionadas con la regulación emocional, la toma de decisiones, la planificación, la resolución de conflictos, la asertividad, la empatía. Todo ese tipo de instancias que favorezcan esa socialización siempre es bienvenida.
En ese mismo, hablando de la socialización, pensaba, Eduardo, en adolescentes, ¿no? En niños y adolescentes, también en adultos, que estamos bien vinculados a la tecnología, a redes, ¿no? Y que de pronto nos cuesta soltar el teléfono, y a veces pasa, uno por más que pone ciertas normas, no sé, a veces uno ve en una reunión y hay 4 personas, 4 teléfonos conectados ahí, más que lo presencial. ¿Cómo hacer eso también para, no sé, yo tampoco soy de los que creen que hay que, no sé, guardar los teléfonos así como que casi que clausurarlos y sacarlos 2 semanas después? Me parece que es contraproducente. Pero cómo hacerlo sí para efectivamente abrir una compuerta que sea distinta, porque es una instancia que también es distinta, para que se note que hay una diferencia en la instancia que están viviendo, ¿no? Efectivamente, de hecho, solo como dato, entre los países de la OCDE, más del 90% de los adolescentes ya poseen un teléfono inteligente o tienen acceso al menos a uno de ellos. En nuestro país el caso es bastante paradójico, tenemos prácticamente más celulares que habitantes, por lo tanto, efectivamente tenemos que tener una conversación sobre cómo desenvolvernos o interactuar con estos dispositivos. Yo comparto la idea de que estos dispositivos móviles o inteligentes no hay que prohibirlos, más bien son una tremenda herramienta, pero que deben ser socializados adecuadamente por parte de los padres. Y eso parte por la necesaria capacidad de establecer acuerdos y reglas sobre cómo se van a utilizar estos dispositivos móviles. Ello implica que durante las vacaciones se establezcan límites diarios sobre tiempo de uso frente a la pantalla. Por otra parte, fomentar espacios en los que efectivamente no se utilicen los dispositivos. El ejemplo que ustedes mismos daban, idealmente durante las comidas no es recomendable tener a la mano estos dispositivos móviles ni tampoco la televisión. Es decir, que los niños, los jóvenes sepan que hay espacios protegidos para la desconexión de estos dispositivos, y eso pueden ser durante las comidas. Del mismo modo, otra gran discusión que tenemos que tener también los papás, las mamás, los cuidadores, es controlar el tipo de contenido al que acceden los niños y jóvenes es fundamental, es decir, orientarlos, educarlos, socializarlos en el uso de herramientas y aplicaciones educativas que fomenten su creatividad, pero que al mismo tiempo nos permitan tener controles parentales para evitar la exposición a material dañino o demasiado estimulante. Lo señalo porque uno de los riesgos que uno suele observar en las vacaciones, en esta idea de dejarlos ser, es que hay niños jóvenes que pasan a tener un uso desmedido de estos dispositivos. Y un uso desmedido, estamos hablando de más de 4 o 5 horas diarias expuestas directamente y de manera continua a estos dispositivos, ya es un factor de riesgo para la salud mental. De la misma manera, durante las vacaciones es vital enseñarles a los jóvenes y a los niños a tomar descansos regulares frente al uso de las pantallas. Eso ayuda a reducir la fatiga visual y mental y promueve además hábitos tecnológicos más saludables. Y eso también parte, como uno dice, uno tiene que predicar con el ejemplo. Por lo tanto, los papás, las mamás, sobre todo cuando estamos trabajando durante el periodo de vacaciones de nuestros hijos, tenemos que predicar con el ejemplo, y eso implica también demostrarles que lo podemos tener un uso equilibrado de la tecnología. Lo señalo porque cuando uno va a un restaurante o uno va en las carreteras, vemos que los propios adultos son los que no necesariamente predican con el ejemplo y hacen un uso desmedido e irresponsable de estos dispositivos móviles. Y nosotros somos las fuentes de modelamiento para los niños y para los jóvenes. Por lo tanto, esa responsabilidad también la tenemos nosotros. Y otro punto importante que yo creo que tenemos que tener sobre la mesa en la discusión familiar es una comunicación abierta sobre el tipo de experiencia que los jóvenes y los niños tienen en las plataformas o en los dispositivos móviles, de manera que puedan sentir que los adultos somos una fuente de apoyo seguro frente a cualquier tipo de situación anómala a las que ellos puedan estar expuestos. Lo señalo particularmente por casos críticos que han habido, como fue el caso de Chillán, donde había una red de pedofilia y de exposición a material de pornografía que en algunos casos pueden desencadenar en casos de grooming o de sexting. Por eso que es muy importante la comunicación abierta, para que más allá del uso que le dan, siempre los jóvenes y los niños sepan que tienen una fuente segura y de comunicación y de confianza y de respeto frente a las experiencias potencialmente negativas que puedan tener en estos espacios.
Sí, porque además ahí el rol de nosotros como adultos es fundamental en los distintos ámbitos, en el poder regular a qué contenido tienen acceso nuestros hijos, el tiempo en que están, muchas veces incluso como tú dices, compartir mejor, o sea, en vez de estar cada uno conectado con su dispositivo, ¿cierto? Pueden estar juntos mirando algo, aprendiendo de algo, conociendo nuevas aplicaciones y aprendiendo a usarlas, que los niños sientan que uno también está involucrado en ese mundo virtual, ¿no? Que es igual que el mundo real, pero que tiene los mismos peligros, ¿no? Las mismas cosas bonitas, los mismos descubrimientos que se pueden hacer, pero que sepan que los padres también están presentes ahí en ese mundo, porque a veces incluso son los adultos los que son más adictos, por decirlo de alguna manera, a estar conectados a las redes. Y finalmente, igual, estaba pensando, Eduardo, la forma en que los padres estén en cuanto a su salud física y salud mental durante el periodo de vacaciones también debe influir en los niños y niñas. Por supuesto, por eso que a mí me hace mucho sentido lo que en algún momento inclusive el mismo Coco Legrand señalaba en su rutina, la presencia presente, es decir, que los padres no estemos en piloto automático cuando nuestros hijos están en vacaciones, sino que tengamos una presencia activa en cómo ellos se relacionen, con quiénes interactúan, en qué tipo de contenido utilizan. Hoy en día, además, en la mayoría de los hogares hay acceso a internet, todas las aplicaciones permiten tener planes familiares, existe una gran cantidad de herramientas digitales que nos permiten a los adultos tener un mayor control sobre el contenido al que están expuestos, que no haya rienda suelta en el uso de estos dispositivos. Son una tremenda herramienta, pero también pueden ser una herramienta de riesgo siempre y cuando no se utilicen adecuadamente, y ahí los adultos tenemos que tratar de ir al menos un paso más adelante, sobre todo porque estamos en la sociedad digital, donde muchos de nuestros jóvenes son nativos digitales y para muchos adultos todavía somos transeúntes en este mundo digital y tenemos que tratar de ir aprendiendo a un ritmo mucho más ágil, yo creo. Bueno, y de hecho, no solo por la conexión con la web o con el internet en general, sino que también por la salud mental propia. Me imagino que padres que terminan un año demasiado estresados o con problemas de relación con su trabajo, con sus amigos, con la familia, lo que sea, le traspasa también ciertos dolores a los niños y niñas. Cuando un papá o una mamá no se hace cargo de su salud mental, no puede pretender que sus hijos e hijas estén absolutamente sanos. Por supuesto, totalmente. De hecho, tenemos indicadores de salud mental infanto-juvenil bastante negativos y si no realizamos intervenciones oportunas, el pronóstico es mucho más negativo, sobre todo en esta sociedad de pospandemia. Por eso es que es muy, muy importante también entender que las vacaciones, más allá de que permiten un espacio de compartir, de descanso, de recreación, también hay algunos riesgos. Ya hablábamos del primero de ellos, que es el uso excesivo de los dispositivos digitales. Otro riesgo asociado a las vacaciones o al mal uso de las vacaciones es la falta de actividades estructuradas, porque en el caso de los niños esto puede generar aburrimiento y además rutinas improductivas, generando además sentimientos de frustración o de apatía. Por eso es que hay que tener equilibrio entre actividades relativamente planificadas y otras actividades que puedan ser más espontáneas y que puedan estimular la curiosidad, la autonomía, la exploración en los niños y jóvenes. Otro riesgo que también puede aparecer en las vacaciones es lo que hablábamos al inicio, la presión excesiva por cumplir con las expectativas familiares o ceñirse a horarios muy estrictos. A propósito de la planificación, también hay familias en las cuales caemos en una excesiva planificación y tenemos todo pensado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y a veces las vacaciones también requieren sortear grados de libertad y de flexibilidad para que aquellas cosas no necesariamente se van a dar en los tiempos o en los plazos que uno tiene previsto, sobre todo porque además en el verano los centros turísticos o las zonas más visitadas, además de que se colapsan porque se triplica la cantidad de gente que los visita, pueden haber imprevistos de otro tipo, como pueden ser, por ejemplo, las emergencias asociadas a los mega incendios forestales. Por eso que hay que tener equilibrio entre una planificación inicial y la flexibilidad y espontaneidad necesaria para que nuestros planes al final del día sean gratificantes y sean reparadores para todos. Y otro punto importante también a propósito de las vacaciones es el tiempo libre mal supervisado. Esto puede también ser una ventana para la exposición a conductas de riesgo, por ejemplo, las interacciones en línea inseguras o inclusive la exploración en el consumo de alcohol y drogas. Por eso que volvemos a decir, la parentalidad positiva implica involucrarnos en los ambientes, en los contextos en los que nuestros hijos se desenvuelven para estar atentos ante cualquier posible situación que pudiera afectarlo. Y para eso también es importante sostener o construir relaciones
interacciones interpersonales positivas entre los integrantes de la familia. A veces es gratificante poder visitar a aquellos familiares que no veíamos hace tiempo, a veces es fundamental tener espacio simplemente para conversar, para hacer balances del año, para hacer balances de cómo va a ser este 2025. También las vacaciones deben ser un espacio para reencontrarnos como familia, sobre todo pensando en que los años laborales o escolares son de una vorágine y una cantidad de compromisos que a todos nos vuelven bastante agobiantes este tipo de situaciones. Por eso que también recomiendo espacios para comunicarse, para compartir experiencias y para planificarnos sobre cómo se viene el 2025. Bueno, esa es la invitación precisamente para todos y todas, involucrarnos, ser parte, tener vacaciones en familia, con las familias extendidas. Exacto. Que los niños y niñas aprovechan de ver a los abuelos, a los primos, a la gente a la que nos ven usualmente, también es una muy buena alternativa. Queremos darte las gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros en el Ciudadano ADN. Eduardo Sandoval, psicólogo y académico de la Universidad Autónoma. Un placer. Muchas gracias y que tengan un muy buen resto de día. Saludos. Un abrazo, que esté muy bien. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.